Era un torreón grandísimo, parece que se cayó, no montó más. Habían personas que te cazaban en la pelea en plan de asaltarte, quitarte la cadena, el teléfono, la ropa, lo que sea. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, me presento, yo soy Jonix y hoy les voy a compartir un video de esos que tanto a ustedes les gustan, que es sobre los barrios de Cuba. Específicamente hoy vamos a estar visitando uno que ya se pueden dar cuenta del título del video, que es un lugar poco conocido de Cuba. Yo siempre trato de investigar, informarme al respecto antes de hacer estos videos, pero no encontré absolutamente nada de este barrio. Entonces vamos a visitarlo, vamos a mostrarles sus alrededores y bueno, una que otra anécdota que yo tenga ahí. No los demoro más, venga esa intro. La entrada del barrio. El barrio, se me olvidó decirles que se llama La Solita. A la entrada del barrio están como estas casetas, que la mayoría son como cafeterías, a excepción de esta verdecita que ven acá, que viene siendo como un agromercado ambulante, ¿saben? Los carros como que pasan por ahí, compran las cosas. Y bueno, también la gente que vive cerca viene aquí y compra vegetales, hortalizas, ¿saben? Todo lo que hay en un agro. Y también están estos vendedores ambulantes que, como dije anteriormente, la gente, disculpen que grabe desde tan lejos, es que saben, hay mucha gente, entonces es poco, que si el noticiero, que si tal. La gente en carro pasa por aquí y bueno, los vendedores ambulantes tienen para ofrecer esas ristas de cebolla, zumo de limón, muchas cosas. Este río es partícipe de muchos de mis videos, voy a dejárselos todos ahí. Sí, se llama Río Huachinango, lo he puesto en muchos de mis videos, voy a dejarlos todos en una tarjeta de información. Y esta es la parte más limpia. Bueno, tiene muchas ramificaciones y está distribuida por varias partes de La Habana y forma parte también de este barrio. El nombre de La Solita, el origen, supongo yo, que sea porque, a ver, ¿qué pasa? Este barrio forma parte de un municipio que tiene como nombre aquí en La Habana Arroyo Naranjo. Como que está aislado o distanciado del resto de los barrios que conforman este municipio. De hecho, yo puedo venir a pie de mi municipio, que soy de San Miguel del Padrón, aquí a La Solita, que está sola porque está apartado este barrio. Como se pueden dar cuenta, este terraplén o terreno está totalmente vacío. Los jóvenes acostumbran a coger este espacio para jugar fútbol y jugar básquet. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo jugar básquet en este lugar? Bueno, la gente como mismo hacen vallas de hierro para hacer porterías para el fútbol, cogen y hacen un aro de hierro, ¿verdad? Sí, con unos angulares de hierro. Exacto, y lo martillan a cualquier de estos postes de la luz eléctrica. Sé que suena peligroso. En este barrio hay una línea del tren que también salía en algunos de mis videos junto con el río Huachinango. Y como se pueden dar cuenta, detrás de esas líneas hay construidas casas. Esta, por ejemplo, esta Villahermosa, parece que lleva bastante tiempo acá. Como tal, esta línea del tren va desde aquí hasta la terminal de trenes de La Habana. Y alrededor de todas esas líneas que me encuentro por el camino, he encontrado varias casas, varias personas que viven cerca de esta línea del tren. Como tal, este video va a ser de anécdotas y de mostrar mucho sobre este barrio que es muy poco conocido. Yo de hecho tengo que hacerles una, que aquí mi amigo David no me va a dejar mentirles, y es que este barrio yo actualmente no lo visito mucho, pero cuando tenía menos edad yo venía y lo visitaba porque tenía amigos aquí. Tanto tiempo que yo estaba compartiendo con mis amigos, a mí me cogía tarde, en plan 7:30, 8 de la noche, y entonces yo bajaba solo. Esa carretera, esa entrada era una boca de lobo. Yo soy grande y todo, pero perfectamente dos personas pueden venir, caerme a patar y quitármelo todo. Lo que pasaba por ahí era una bala. Porque mi hermano, olvídate de eso. Y a eso hay que agregarle que en esta zona, de cierta forma, habían personas que te cazaban en la pelea en plan de asaltarte, quitarte la cadena, el teléfono, la ropa, lo que sea. Vamos a atravesar la línea del tren y vamos a coger por un atajo para mostrarles a dónde lleva, a otro lugar que no tiene nada que ver con este barrio. Miren, estoy parado justamente aquí en la línea del tren. Yo creo que ahora por el tema de la COVID, creo que lo dije en algunos videos, el tren como tal no estaba circulando por acá. Y hace un tiempo atrás, por lo menos sobre las 6 de la mañana, como esto está cerca relativamente de mi casa, sobre esa hora más o menos ya yo sentía el pito del tren pasando por acá.
Por este famoso trillo que nos va a sacar al lugar que les voy a mostrar ahora, encontramos este pequeño puentecito. Lo considero un poco peligroso, pero bueno, ya lo pasé ya y se lo estoy mostrando. Y miren la continuación del río Huachinango por acá. Este atajo nos llevó a un lugar que aquí se le conoce como la carretera del Cuervo. Esto como tal es kilómetros y kilómetros. Aquí hay muy poquitas casas. Nosotros cogemos a veces este atajo para llegar a lo último de la carretera del Cuervo, que nos lleva a dos vías. La primera vía es para dos barrios cercanos aquí de mi casa, de San Miguel del Padrón, que uno es La Cumbre y otro es Veracruz. Y la otra vía sigue para allá en vuelta a Mantilla, ¿saben? Para aquellas personas que conozcan de Cuba. Y sigue para allá, para el aeropuerto internacional José Martí. No nos vamos a desvincular del barrio que estamos visitando. Vamos a seguir pasando por ahí. El estadio Campo Armada fue el primer terreno construido en Cuba. El primer club fundado en el Hispanoamérica, creado en 1912 y campeón de las temporadas de 1914 a 1915, 1918 a 1919 y 1920 a 1921, dicha sociedad presidida por Rafael Ahmada, en la que construye el primer terreno oficial para la práctica del fútbol en Cuba, denominado Deportivo Hispanoamérica, inaugurado el 10 de marzo de 1928. Posteriormente toma el nombre de Campo Armada en homenaje al presidente de dicha sociedad. Con lo primero que nos tropezamos a la entrada de este estadio es con esta especie de, digamos, torre, porque era un torreón. Yo hace poquito en un video, hace unos meses ya, en un video que hablé sobre San Miguel, los lugares de San Miguel, creo que este torreón todavía estaba de pie. Era un torreón grandísimo, parece que se cayó, no montó más. Y bueno, aquí pueden ver que está totalmente desbaratado. En una de estas casas recuerdo que antes había especie de una iglesia, porque antes mi mamá venía a la iglesia. Y yo, ¿sabes? Como muchacho venía y la acompañaba, pero ni idea dónde quedaba antes esa iglesia. Miren, este espacio, bueno, este barrio, como se pueden dar cuenta, está lleno de muchos terrenos. Este espacio que está tirado al abandono anteriormente era un terreno de pelota, porque le he ido preguntando a varias personas que viven por acá. Cuando no veía esto, caballero. Esto es un teléfono cubano. Ya aquí la gente usa datos móviles y usa, si acaso, teléfonos fijos por no tocar, pero ya esto no existe, literalmente. Bueno, y así, con estas sábanas blancas colgadas, llegamos al final del barrio. Esa parada que ven ahí, que de hecho yo he ido a pie, ahora les voy a mostrar que por este camino, déjenme llegar, por este camino hacia allá, puedes ir a pie, puedes ir en huevo, puedes ir en lo que sea. Vas directamente hacia Mantilla, hacia el barrio de Mantilla, que bueno, eso lo dejaremos para otro video. Una vez bordeado todo este barrio, vamos a correr por sus alrededores a ver qué encontramos, que hay algunas cosas interesantes que quiero mostrar. Entre las cosas que quería mostrarles de los alrededores de este barrio, encontramos este tecnológico que yo hace unos años atrás hice un video dando chucho por aquí, pero déjenme contarles que alrededor de un 30 o un 40% del tecnológico, no sé muy bien, está como que, saben, como que abandonado. Bueno, bajando esta loma llegamos ya a otro de los finales que nos saca ya a lo que es como tal la parte de Dolores y Lawton y tal. Bueno, eso verde que ven ahí, que ahora se los voy a filmar por delante, es lo que nosotros conocemos como el Alíbar, que viene siendo uno de los pocos aposentos que nos ha dejado, bueno, que hemos hecho aquí en Cuba en memoria a uno de los grandes de la música, el gran bárbaro de ritmos Benny Moré, que de hecho hizo un video yendo a su casa, así que pueden verlo también más adelante. Y ahora voy a mostrarles la fachada y la parte de adelante. Este es el famoso Alíbar. Era un lugar que anteriormente, cuando existía Benny, cuando el Benny estaba con nosotros, venía a tocar casi todos los domingos, si más no recuerdo, pero bueno, ya pasaron los años y se convirtió en una discoteca o un centro nocturno. De hecho, uno de los pocos que hay aquí en lo que es la parte de Arroyo Naranjo y de San Miguel del Padrón. Y déjenme decirles que yo vivo en la calzada, a unos pocos kilómetros de acá. Y ya lo que era el viernes, sábado y domingo, ya tú sentías la gente en las motos y carros bajando por la calzada abajo para venir a este lugar.
Y bueno, mi gente, con este tecnológico detrás de mí, damos el video por concluido por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría que dejaran abajo en los comentarios todas sus impresiones sobre este barrio, que estoy seguro que muchos de ustedes no lo conocen. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, es muy poco conocido, no aparece absolutamente nada de él en internet. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Caballero, estoy fatigado, tengo tremendo calor. Para esta zona siempre hace tremendo perro sol. Bueno, estoy todo sudado. Y bueno, los quiero mi gente. Recuerden que este es Dose y nos vemos en un próximo video. Chao.